Desde mi punto de vista, sin ningún lugar a dudas, el sujeto político es o el pueblo vasco o el pueblo catalán. Sujeto político es aquel que se erige a sí mismo como tal, básicamente, y en el caso vasco, el pueblo vasco, aunque luego hablaremos más adelante qué es el pueblo vasco, que es más concretamente, ¿no? Y en el catalán, obviamente, el pueblo catalán. En ningún caso el pueblo español tendría nada que decir sobre la independencia del pueblo vasco o del pueblo catalán, en mi opinión. Y si yo preguntase quién es el sujeto político en Alemania, Francia o Italia, todo el mundo diría que es el pueblo alemán, que es el pueblo francés y que es el pueblo italiano. Si se pregunta en España, es el pueblo español. ¿Por qué? Porque el sujeto político que es España se ha constituido a lo largo de 1000 años. En Cataluña podríamos decir, si tomamos como referencia el año 714, hace 300 años. Pero el sujeto político es una cosa, o digamos, un sujeto histórico que está sujeto a ese proceso de alumbramiento de lo que es actualmente el Estado-Nación, como es Francia, como es Alemania, Italia o España. Por supuesto, el sujeto político es España y todos los españoles. El árbitro de quién es, de si un Estado un pueblo o una comunidad se convierte en Estado independiente, es la comunidad internacional. Las Naciones Unidas tienen un artículo donde no reconoce ningún tipo de secesión de los Estados actualmente existentes. Es ilegal que si España no le reconoce, las Naciones Unidas no lo van a reconocer. Mira, según la Corte Internacional de Justicia de la Haya... La Haya es una cosa, ha dicho la la ONU. Que es de la ONU. La Corte Internacional de Justicia de la Haya, que es parte de la ONU, en 2010... La Haya es la Haya. En 2010, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que es parte de la ONU. El artículo que yo digo es de hace 50 años. Es muy anterior. El 2010, ¿qué vale más? ¿Lo más reciente o lo más lejano? Dime. El 2010 dice, no hay norma, respecto al caso de Kosovo, declararon, no hay norma en el derecho internacional que no permita las declaraciones de independencia. O sea, no hay nada que impida internacionalmente las declaraciones de independencia. Y de hecho, en los últimos años ha habido el caso de Montenegro, el caso de Kosovo, antes Eslovenia, Lituania, en fin. Cataluña, de hecho, si nos basamos en la historia, es sujeto político mucho antes de que existiera España, mucho antes de que existiera España. Cataluña tenía lo que ahora le denominaríamos un Estado, las características que ahora se requieren para ser un Estado. Tenía moneda propia, tenía fronteras, tenía leyes propias, tenía instituciones propias, aparte de lengua, cultura, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, lo que constituye un Estado, lo tenía Cataluña, durante siglos y siglos y siglos, antes de que de hecho existiera lo que ahora llamamos España. El pueblo catalán tiene derecho a recuperar lo que perdió, lo que se le fue quitado por la fuerza de las armas. ¿Y quién es ahora el pueblo catalán? Evidentemente no es el mismo pueblo de hace 3 siglos. El pueblo catalán ahora es quien vive en Cataluña, se sienta o no se sienta catalán. Porque es posible que en Cataluña viva gente pues, que se considere española, francesa o inglesa. Pero si vive en Cataluña, los catalanes le reconocemos el derecho a poder, porque forma parte de esa comunidad, a poder opinar y por lo tanto a poder votar. Desde el punto de vista español, yo entiendo que le sea muy difícil, por no decir imposible, de entender esta situación, porque en su ADN político no existe la complejidad. La Constitución lo único que hace es decir que yo, por eso yo soy sujeto político en Cataluña. Yo quiero decidir sobre Cataluña y tengo derecho. Y que me diga Artur Mas que yo no tengo derecho a decidir en Cataluña. Y tengo derecho a decidir en Extremadura, en Andalucía, mientras España esté constituido como un proindiviso. Y a mí ese derecho no me lo puede quitar nadie. Yo no tengo derecho en Euskal Herria, yo no tengo derecho en Extremadura, porque yo no me considero, o sea, yo soy consciente, mi conciencia no incluye que forma parte del Estado español, o sea, yo no me siento española. Entonces, lo que prima es la conciencia del pueblo que quiere autodeterminarse, no de todo el Estado del cual forma parte ese pueblo. En cualquier colectivo humano, las normas de convivencia internas se generan por mayoría en democracia, ¿no? Y las partes, pues, lógicamente, tienen que respetar la decisión de la mayoría. Ahora bien, para separarse de cualquier colectivo, unilateralmente una de las partes tiene derecho, y cuando digo tiene derecho, lo digo porque la comunidad internacional así se lo reconoce,
tiene derecho a separarse unilateralmente sin el consentimiento de los demás. Y esto pasa, déjame terminar, esto pasa en todo tipo de asociaciones. Los catalanes participaron en las votaciones a la Constitución que establece que el sujeto es España. Y ahora tú me dices, un club que establecemos unas reglas de juego y dice, ahora yo me salgo de las reglas del juego que establecimos en la Constitución del año 77 y hago lo que me da la gana. La Constitución del 78 se aprobó en el País Vasco con un 32% de votos afirmativos. De esos 32%, ¿sabes cuántos quedan vivos en el censo actual? Eso a mí pues no me aproximadamente importa como un 7% más o menos. No me importa nada todo eso. Como un 7% del censo actual, como un 7% del censo actual. Eso es lo mismo que decir que ha muerto tu padre y tú no tienes déjame hablar, por favor, yo te respeto tu turno. Aproximadamente un 7% del censo actual votó afirmativamente a la Constitución española. ¿Qué supone eso? O sea, que la gente esa que votó, que no llegó ni en su momento ni al 50%, hipoteca para toda la eternidad al resto de vascos para pertenecer a España. Se da la curiosa circunstancia de que el territorio reivindicado por los abertzales en general, que es, digamos, el mapa 7, nunca se ha dado exactamente así en la política con ese dibujo. Nunca ha sido un ente político soberano, quiero decir. Otra cosa es que culturalmente y sociológicamente pues sí hayan conformado una unidad, pero no habría, en mi opinión, por qué ceñirse exactamente a ese territorio. Una cosa es que sea deseable y respetable, y yo respetaría desde luego, pero tampoco lo veo obligatorio. Pero así como tú creo que defiendes la soberanía de la Comunidad Foral Navarra, digamos, para decidir su futuro, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, sí. Más que la soberanía, la cuestión de Navarra como sujeto político. Hernani no es Navarra y Goizueta sí. ¿Y por qué ese mapa? ¿Por qué ese sujeto político? A una realidad que existe y que está ahí, no tanto por lo territorial, porque a mí no me preocupa tanto la cuestión territorial, creo que puede ser una cuestión de matiz, pero yo no estaría pensando en el momento de decidir sobre un proyecto político determinado en un determinado territorio, sino estaría pensando en las personas que viven en ese lugar y que componen esa comunidad. Porque la comunidad no la da el territorio, sino que la dan las personas. Bueno, la dan las dos cosas, territorio y las personas. Bueno, es una consecuencia, si tú quieres. Ya digo que es un pequeño matiz, pero tiene consecuencias importantes. Y en este sentido, la existencia de un sujeto político navarro no es una cuestión puramente de un mapa, sino que es algo que uno percibe en la calle, que perciben las personas y que se expresa constantemente. Navarra, además, como sujeto político, yo creo que tiene todos los elementos necesarios. Primero, desde un punto de vista histórico es más que evidente, desde el punto de vista institucional también. ¿Histórico? No. Bueno, yo creo que sencillamente sí. Pero ahí estaríamos hablando ya, sobre todo, a partir de ahí, yo decía, el hecho diferencial existe en cuanto a que hay una serie de elementos que configuran ese hecho diferencial, pero a partir de ahí es una cuestión de respeto al sentir mayoritario de la población.